Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, hijo. Buenas tardes, ya estamos adentro ya. Estamos esperando nomás que entre una buena cantidad para empezar las clases. Sí, doctor, ahorita les aviso por el grupo. Ya, gracias, hijo. Aló, aló, aló. Aló. ¿Qué haces, hija? Ahorita voy a salir, hija. Hola, doctor, buenas tardes. ¿Qué ¿Qué es tal? eso? ¿Cómo está? Con mi mamá. ¿Qué es? ¿Cerveza, hijo? No,
Señores alumnos, buenas tardes. Vamos a empezar la reunión del día de hoy, la sesión del día de hoy. Se trata de la ley sobre enriquecimiento ilícito de los servidores públicos. Antes de iniciar la conversación, quiero que ustedes conozcan que el Perú se insertó a nivel mundial en una corriente que viene de moralización a nivel internacional. Y desde que se insertó en ese movimiento, el Perú empezó a emitir normas. Esta norma que vamos a estudiar está derogada, pero no ha sido repuesta por otra norma. Mientras tanto, entonces, esta norma tiene vigencia. Porque es supuestamente lo que quiere el Perú. Supuestamente lo que quiere el Perú. Y lo puntualizo esto por cuanto yo, desde el inicio de las clases de este curso, he manifestado mi discrepancia por cuanto al empezar a estudiar estos cursos, o este curso y estos delitos, no se van a terminar sancionando porque las penas a imponerse son mínimas. El tiempo se nos pasa, o se pasa, mejor dicho, solamente en la investigación. Y además, ustedes se van a dar cuenta que de la forma que se ha venido administrando nuestro país, es como si fuera cada uno hubiera tenido una chacra, cada uno hubiera tenido una vivienda. Pésimamente administrando. Ni bien, ni aunque sea podríamos decir, yo administro bien mi casa, veo mis ingresos, veo mis inversiones, veo lo que tengo que pagar, la luz, el agua, y lo que tenga que pagar. Ustedes van a poder observar que las normas han sido tan contemplativas que podría ser muy cierto que llevamos más de 200 años y nunca ha habido un cambio en la política del Estado. Tal es así que vamos a ir a unas elecciones en el país para el cambio de alcaldes y presidentes regionales con una ley que no rinde o no da las garantías de que puedan corregirse los errores que hay de mal inversión, de cogerse el dinero del Estado como si fuera el dinero propio de cada región. Y que si bien es cierto se le asigna a esa región, pero la forma que se debe invertir debe ser en forma transparente y debe ser en una forma que al final pueda, fíjate, tiene que ir a buscar allá a la casa, pues sí, ¿no? Bueno, les estaba diciendo que esta norma está derogada. A mí de repente me podría dar igual enseñarla o no, pero hay que cumplir. Porque ustedes tienen que saber, ustedes que van a ser los futuros padres de la patria, ustedes que van a ser los futuros presidentes regionales, los futuros congresistas, los futuros alcaldes, regidores, los que van a administrar este país. Entonces, yo les sugiero que de todas maneras entremos a detallar esta norma, pero ya ustedes saben, como le dije la vez pasada, yo esto no lo voy a evaluar. ¿Y por qué no lo voy a evaluar? Qué vergüenza que nuestro país
no tengan normas. Mire, hay países que han salido, como dice, como el ave fénix. Y nosotros estamos en la misma situación y no vamos a poder salir mientras haya empresas que no tributen al Estado. Miren, se habla de que hay 158 empresas que adeudan al Perú sus tributos. ¿Y sabes cuántos se han esfumado en la entrega de la relación de los que se han esfumado? 4. O sea, son empresas demasiado poderosas para aparecer en el listado. ¿Por qué? ¿Porque hay 2 clases de peruanos? ¿O hay más clases de peruanos? Es que el Perú, para que salga de esta crisis, todo el mundo debe tributar. Y todos somos iguales ante la ley. Y además ya está reconocido que somos un país de todas las sangres. Cuando decimos así es porque aquí, mire, por ejemplo, yo tengo descendencia de chino. Yo soy García Wong. Tengo descendencia de negro. Mi abuela era morena, muy, muy morena. Vivimos en un país donde tenemos aymaras, quechuas, y tenemos un sinnúmero de razas. Y siempre hemos estado gobernados por una sola clase. Entonces hay necesidad de ordenar bien nuestra propia casa. Hay necesidad de ordenar bien nuestra propia casa. Dice que esta ley es la de prevenir y sancionar el enriquecimiento ilícito de los servidores públicos, con el propósito de garantizar el ejercicio honrado y decoroso de la función pública. Fíjese, esta es una norma muy bonita, muy romántica, pero y todavía para los efectos de esta ley se considerarán servidores públicos. Esto ya fue superado, la definición de los servidores públicos ya está superado, esto no es el problema. El problema es que, por ejemplo, antes cuando se ganaba unas elecciones, las transferencias las hacían a nombre de, por ejemplo, si era para la municipalidad, del alcalde, del presidente regional, antiguamente, en los inicios. Estoy hablando de hace 200 años. O pongámosle 150 años. Y han habido cosas muy terribles. Ellos han aparecido después siendo dueños de grandes extensiones de terreno, grandes cantidades de dinero, como hace menos de 4 días, ha aparecido una cantidad de dinero todavía por ahora en 5 regiones, distribuida en 5 regiones, una cantidad de dinero que ha pasado de un bolsillo a otro. Nunca se invirtió nada. Solamente se destapó, se ha vuelto a tapar y ahorita ya no se difunde quiénes están comprometidos en ese saqueo de la economía peruana. Por eso que nos toca no hablar tan fuerte ni tan alto precisamente de este delito.
Más, no, este delito ya está derogado, pero no han repuesto la norma que lo reemplaza. Y como somos suscriptores del, como le dije, de este convenio internacional de mejorar la calidad humana, de mejorar los servicios de salud, de mejorar los servicios de saneamiento, de mejorar el sueldo de los trabajadores, que desde hace 20 años la Organización Internacional del Trabajo ha recomendado que se sube el sueldo mínimo. No se quiere, no se hace, no se escucha. Y no es porque vivamos en un país de sordos. No hay norma. ¿A quién vamos a justiciar si no hay norma que sustente este delito? Ahí está la norma, pero ¿tiene valor? No tiene valor. Esta norma era una norma muy, para su tiempo, supuestamente muy revolucionaria, porque incluso penaba hasta los funcionarios peruanos que estaban cumpliendo funciones en el extranjero. Han pasado tantas cosas y tantas cuestiones que ya no... Ahorita, miren, imagínense, no hay norma que enseñar. Dice, en ningún caso se tendrá por enriquecimiento ilícito el simple aumento del valor de los bienes oportunamente. O sea, aquí estamos descargando a las personas que supuestamente pueden haber cometido el delito cuando esperan, tienen el valor, o sea, tienen el, podríamos llamarse la mercadería o podríamos llamar el objeto, guardarlo, subir de precio y después venderlo. No es delito de enriquecimiento ilícito. Nos hemos dedicado más a querer exculpar a las personas que han cometido realmente delito. El delito de enriquecimiento ilícito de los servidores públicos en el ejercicio de su cargo producirá la pérdida a favor del Estado, del ente respectivo. Fíjese, hasta el dinero se pierde y no pasa nada. Esa era la norma antigua. Era la norma antigua.
Hija, mira, yo tengo muchas cosas que hacer. Y nunca me gusta que cuando yo estoy dando mi clase, no, sí está mi audio prendido, pero ya, yo tengo cosas que hacer, como te digo. Por favor, ya, déjalo para mañana ya. No has querido hacerlo hoy día, déjalo para mañana. Tengo demasiadas cosas que hacer. Del registro de declaraciones de bienes. Es lo que, a lo que ahora es los registros públicos. Sigue manteniéndose en función de la Contraloría General de la República, la que custodia las declaraciones juradas, que cuando alguien llega a ser funcionario, tiene la obligación de declarar qué es lo que tiene, cuáles han sido sus ingresos, cuánto va a ser su ingreso. Ya, de una vez, por favor, ya. Mañana te vienes a ver si qué hacemos, porque ya ahorita estoy ocupadísimo. ¿Ya? Vienes a la hora que quiere, hace lo que quiere. Yo no estoy acostumbrado a eso. Ya, no, hija, por favor, no me discuta conmigo. Yo tengo cosas que hacer. A las 3:30. Ay, Dios mío, hija, por favor. Tú y yo voy y regreso un ratito. Sí, pero Ya, por favor, hija, mira, yo no quiero discutir contigo. Por yo no favor. tenía la verdad ni un sol. Tenía que Ya, pues, retirarme ¿acaso rápido. la señora que te abra la puerta nomás? Como estábamos conversando, miren, aquí también aparece otra figura pública, el Contralor General de la República, el Subcontralor. Miren, antes los servidores públicos eran tan contados, tan pocos, que no necesitaban tener tantas normas para poder regular. Ahora tenemos un CAP, un PAP, un ROF para poder controlar las conductas de los servidores públicos. Ahora cada institución tiene su CAP, su PAP, su ROF.
Los datos que conste en el registro a que se refiere el artículo. O sea, había un registro que ha ido evolucionando varias veces. Se ha intentado incluso armar un tribunal del servicio civil. Incluso ha habido tribunales del servicio civil. Pero las normas no han evolucionado. Miren, antes como ahora se hacía una declaración jurada y se declara todo lo que, con lo que antes uno tiene y con lo que después uno sale de los cargos públicos. Todo servidor público debe declarar sus bienes, deberá hacerlo ante la Contraloría. O sea, por eso que en cada institución hay una oficina de control interno. Ante ella se debe entregar en un plazo prudencial una vez que asume un cargo. El servidor público, afecto a esta ley, que dentro del término señalado incumpliese la presentación de la declaración inicial de bienes, cesará en el ejercicio del cargo igual sanción. ¿Cuál es la sanción? La Contraloría General de la República podrá examinar y verificar con todo detalle la exactitud y veracidad de las declaraciones cuando lo estime oportuno, de conformidad con los procedimientos facultades que le otorgan la Constitución. Cualquier momento la Contraloría General de la República podrá pedir cuentas de sus bienes o del incremento o utilidad de los mismos los servidores públicos. Dentro del término de un mes, dice, de haber cesado en sus funciones y con sujeción a los requisitos establecidos por ellos, el servidor, o sea, están obligados a hacer una nueva declaración jurada de bienes. Por eso le decía una antes y una después. Ningún exservidor podrá ser nombrado en el cargo público mientras no demuestre haber cumplido debidamente. Que antes podían quedarse con el cargo, pero ahora no. Miren, acá también ya aparece como nosotros le denominamos ahora el jefe personal o el jefe de los recursos humanos. El jefe de los recursos humanos. Acá hay un artículo, el artículo 19 para el juzgamiento de los delitos relativos al enriquecimiento ilícito, formal, regulado en el Código de Procedimientos Penales. O sea, ya nos derivan al Código de Procedimientos Penales. Corresponde exclusivamente a la Contraloría General de la República, conforme con su ley orgánica, levantar sumario, levantamiento sumario. El servidor denunciado, sujeto a esta ley, conforme con el artículo 2, podrá suceder en su relación de servicio, según las circunstancias. Con esto vamos a concluir esto. Dice, el Ministerio de Gobierno, bueno, aquí ya es el aparato del Ejecutivo. Y con eso hemos concluido nuestro tema para el día de hoy.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Conociendo el Derecho Penal. En la jornada de hoy vamos a ocuparnos de una problemática grave para nuestro país y también para Latinoamérica: los delitos de corrupción en la administración pública. En los últimos 5 años, nuestro continente, de manera transversal, se ha visto vinculado con casos graves de prácticas de corrupción, donde se han encontrado altos funcionarios y dignatarios del Estado comprometidos con prácticas de soborno, con prácticas de colusión y peculado que han afectado el patrimonio estatal, y el Perú, lamentablemente, no ha sido excepción a esta grave presencia criminal de nuestro periodo actual. Para tratar sobre esta problemática continental y nacional, nos acompaña hoy el colega y amigo Ramiro Salinas Sicha, quien es juez superior titular. Actualmente es presidente de la primera sala de apelaciones de la Corte Superior Especializada en Crimen Organizado y Delitos de Corrupción de Funcionarios. Además, es un reconocido catedrático universitario en la especialidad de Derecho Penal y ha sido autor de varias obras que están dedicadas justamente al análisis dogmático de los delitos de corrupción de funcionarios que contempla el Código Penal. Estamos, pues, frente a un académico y magistrado de alto nivel, especializado en este tipo de delitos, a los cuales ha dedicado, como decíamos, importantes publicaciones y también decisiones judiciales. Estimado amigo, colega Ramiro, gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Conociendo el Derecho Penal. Y como lo he mencionado, estamos ante un grave problema en la región: la corrupción de sistema en los más altos cargos públicos se ha convertido en un titular cotidiano en varios países y en el nuestro también. ¿Qué podemos decir en torno a lo que corresponde a estos delitos de corrupción de funcionarios? ¿Quiénes son sus autores? ¿Qué tipo de delitos son los más frecuentes? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Para mí es una satisfacción haber recibido la invitación para venir a compartir algunas ideas sobre el derecho penal con usted, que ha sido mi profesor en la Universidad de San Marcos en el año 88, 89. Así que si yo soy penalista, lo debo a usted, maestro. Así que sobre el tema de corrupción de funcionarios, por supuesto, como usted ha dicho en la presentación, pues vivimos con diversos problemas de corrupción. O tenemos nosotros como jueces que afrontar y tramitar diversos procesos penales generados por esta lacra social, como lo señala las Naciones Unidas en el preámbulo de la Convención contra la Corrupción, que señala que la corrupción pues son actos es un flagelo mundial que está generando pues mucha pobreza en diversos países, y especialmente en el Perú pues tenemos desde el año 2000
diversos procesos que se han tramitado y se han sentenciado, como usted lo ha señalado muy bien, a altos dignatarios de la nación, a fiscales, jueces supremos, generales de la Policía Nacional. Pero fíjese, como siempre yo señalo en clases, los delitos de corrupción de funcionarios siempre lo hemos tenido en nuestros códigos penales. Sin embargo, es a raíz del destape de los actos de corrupción del gobierno fujimorista, y esto es en el año 2000, que recién lo estamos estudiando, lo estamos analizando a profundidad, y por supuesto nuestra Corte Suprema viene emitiendo diversos pronunciamientos para aclarar estos temas, que ya la doctrina lo ha establecido, que se tratan de delitos especiales. Y como delitos especiales, el fiscal, el abogado, nosotros los jueces tenemos que tener conocimientos especiales sobre esta materia, porque tiene sus particularidades que lo diferencian de los delitos comunes. Como usted lo ha señalado, pues estos delitos están reservados para determinados, vamos a hablar del Perú, determinados ciudadanos peruanos que pueden ser autores. No cualquier ciudadano peruano puede ser autor de, por ejemplo, un delito de peculado, un delito de colusión, un delito de conclusión, un delito de negociación incompatible. Esto está reservado para determinados peruanos. ¿Por qué? Porque la ley, bajo el principio de legalidad, exige que para ser autor de estos delitos es necesario tener la condición de funcionario o servidor público. Eso en la generalidad de los delitos, pero también, como yo denomino en mis libros, tenemos delitos especialísimos, como por ejemplo el delito de peculado, el delito de malversación de fondos, el delito de colusión, que cualquier funcionario o servidor público no puede ser autor de estos delitos. Es necesario que tenga una relación, una condición específica. ¿Cuál es? Que la ley misma exige una condición específica, que la Corte Suprema lo ha denominado relación funcional del funcionario o servidor público con el objeto del delito. Fíjense, siempre aquí hay una confusión. Todavía los magistrados no entendemos bien que el patrimonio del Estado no es el bien jurídico protegido en estos delitos, sino es el objeto del delito. ¿Y cuál sería el bien jurídico protegido en los delitos especiales, como en este caso el delito de peculado? Ya la Corte Suprema, en un acuerdo plenario del año 2005, ha establecido que no es el patrimonio del Estado el bien jurídico protegido, sino un principio. ¿Cuál es? El principio de no lesionar el patrimonio del Estado, un principio que que guía la actividad del funcionario o servidor público en la administración, custodia o percepción del patrimonio público. Así también en el delito de colusión, por ejemplo, para ser autor no es suficiente ser funcionario o servidor público. La ley exige algo más, algo adicional. ¿Cuál es la relación funcional que tiene que tener el funcionario o servidor público con el objeto del delito, es decir, los contratos? Y por eso se dice que en el delito de colusión solamente puede ser autor de estos delitos aquellos funcionarios que trabajan en las oficinas de logística, por ejemplo, o en las oficinas de contrataciones. Y esto digo así porque las diversas instituciones públicas a estas oficinas le dan diversos nombres. Es decir, esas personas son los candidatos a ser autores del delito de colusión. Y por supuesto, el jefe o el titular del pliego. El titular del pliego, por ejemplo, como puede ser un alcalde, un gobernador. Ellos también pueden ser autores porque de acuerdo a la ley de contrataciones se señala que ellos tienen la función de supervisar todas las etapas de las contrataciones. Entonces, resumiendo, no cualquier funcionario o servidor público puede ser autor de estos delitos especiales. Hay una variedad de delitos contra la administración pública que caben dentro de esa denominación general de corrupción de funcionarios. De las características particulares de estas distintas formas volveremos a conversar con nuestro invitado luego de los siguientes anuncios. Una primera característica de los delitos de corrupción de funcionarios es que el autor tiene que tener una calidad especial, ser funcionario público y además, como has hecho
la precisión, estar en su radio de actuación funcional conectado con decisiones que van a comprometer o que van a interactuar con el patrimonio del Estado, que debe además desarrollar frente a ello una actitud diligente, una actitud de custodia y de uso idóneo de ese patrimonio, de esos recursos estatales. Cuando hablamos de los delitos de corrupción de funcionarios, pensamos inmediatamente en el funcionario que, de manera contraria a lo que debe ser quien tiene la tarea de representar al Estado, alguien que vende su función. Esto es, que por un pago dinerario vende la función que le toca desempeñar. Pero tú has mencionado la colusión. Eso quiere decir que en el concepto de corrupción de funcionarios no se circunscribe a lo que se entendería como un soborno, un cohecho, sino que hay otras conductas, como por ejemplo, mencionaste el peculado, la colusión, la negociación incompatible. En torno a estas figuras y a la corrupción en sentido estricto o cohecho, ¿qué diferencias podríamos señalar? A ver, buena pregunta para aclarar. Por supuesto, en la doctrina siempre se identifica a los actos de corrupción con los cohechos. Cohecho activo genérico, cohecho pasivo propio, impropio. Pero realmente en la doctrina ya creo es generalizado esto y yo lo tengo así presente, de que cuando hablamos de corrupción de funcionarios, hablamos lo identificamos como todos los delitos que en nuestro Código Penal, por ejemplo, está etiquetado como delitos contra la administración pública. Es decir, corrupción de funcionarios es un peculado, corrupción de funcionarios es un delito de colusión, corrupción de funcionarios es negociación incompatible, corrupción de funcionarios es malversación de fondos, corrupción de funcionarios es las concusiones, la usurpación de funciones, también es corrupción de funcionarios. ¿Por qué? Porque, como usted lo ha señalado muy bien, en todos estos delitos el funcionario público vende su función o recibe algo a cambio para dejar de actuar como la ley o los principios de la organización del Estado la recomiendan o le aconsejan. Es decir, un peculado, por ejemplo, el funcionario público se apropia de los fondos públicos y hace actos de dueño, o los utiliza en su beneficio personal. En los delitos de colusión, por ejemplo, o alteran los precios siempre en perjuicio del Estado, a cambio siempre de lo que conocemos como una coima, un soborno. Es decir, que cuando el funcionario servidor público está comprometido en los actos de corrupción, siempre el funcionario servidor público saca provecho y, por supuesto, en perjuicio del Estado. Porque también muchos me preguntan, ¿qué es administración pública? La administración pública no es otra cosa que el Estado mismo. Entonces, pero ya hablando de forma estricta, por supuesto, los actos de corrupción se identifican ya de forma estricta a los cohechos, donde se materializan o aparecen cuando el funcionario o servidor público, para hacer un acto de función, pide una coima, pide un soborno, pide una dádiva, que no solamente está representado por un valor económico o por un bien de naturaleza económica, sino de cualquier naturaleza, dice los tipos penales de cohecho. Entonces, hay pues una diferencia entre estas conductas, ¿no? La corrupción o el soborno involucra, como habías mencionado, que la persona acepta una dádiva, exige un pago por un acto disfuncional, por ir contra su actividad funcionarial idónea y proba. Y cuando se habla de la colusión, siempre hay de por medio un proceso de negociación. El Estado está contratando con terceros, el Estado está realizando gestiones para adquirir determinados bienes. Hay entonces un matiz diferenciado, si se quiere, entre estas conductas, pero todas en sí, como también has marcado con claridad, hay pues en el fondo un acto que afecta a la administración pública, al Estado organizado como administrador de servicios, etc.
¿cuáles son las sanciones que la legislación vigente tiene previstas para estos funcionarios que incurren en delitos de corrupción? De manera general, las penas para los delitos de corrupción de funcionarios son bajas, a diferencia de los delitos de robo, extorsión o secuestro. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, por un peculado, si es un peculado básico, a lo más puede tener el funcionario servidor público, así se ha llevado millones de dólares, puede tener una pena máxima de 12 años. En cambio, yo siempre señalo, en tanto que por un robo de un reloj de 10 soles o 20 soles, la ley establece una pena de 20 a 25 años. Y por el delito de colusión, también, así el funcionario se lleve, pongamos como ejemplo, todo el patrimonio del Estado, a lo más el juez le puede imponer una pena de 15 años. Es la pena máxima. A diferencia, como también señalo, por un robo de un reloj de 20 soles, le vamos a aplicar, porque la ley así lo establece, una pena muy superior. Entonces ahí siempre se recomienda, ¿no?, de que tenemos que tomar en cuenta que estos delitos deben tener, el legislador debe reflexionar y graduar una pena de acuerdo a la naturaleza del objeto del delito. Como ya señalé, el objeto del delito en este caso es el patrimonio del Estado. Y por supuesto, si el funcionario o servidor público en los delitos de colusión o peculado se llevan el patrimonio público o hacen actos de dueño del patrimonio público, se queda sin recursos para atender las necesidades básicas de la población, y es por eso que ahora ya se está hablando de que los delitos de corrupción de funcionarios afectan los derechos humanos de las personas. Se trata de delitos que tienen penas privativas de libertad que resultan insuficientes, según nuestro invitado, y frente a los cuales el Estado ha incorporado en los últimos años nuevas medidas. Se habla de la imprescriptibilidad, de la llamada inhabilitación perpetua, para poder tratar en detalle en qué consisten estas nuevas formas de reprimir los delitos cometidos por funcionarios públicos contra la administración estatal. Volveremos en unos instantes. Y hay últimamente una línea de decisiones que han significado incrementar las penas, ¿no? Porque junto con la pena privativa de libertad también se aplican penas de multa e inhabilitación. Esto es, que el funcionario que incurrió en estos delitos ya no vuelva a ejercer más el cargo de funcionario público, que no pueda ser reclutado nuevamente para servir a la administración. Y últimamente se ha planteado, incluso ha llegado ya a constitucionalizarse, el que estos delitos sean imprescriptibles. ¿Qué opinas de esta última decisión tan significativa para muchos? Me parece fundamental que se haya declarado que los delitos de corrupción de funcionarios, la acción penal no prescriba, porque no puede ser que aquí tenemos muchos ejemplos y vale la oportunidad para recordar, por ejemplo, un presidente de la República que en la guerra con Chile, cuando los chilenos estaban entrando a Lima, él pidió donaciones de la población peruana para ir a comprar armas. Por supuesto, se cuenta en la historia que se recolectó millones de dólares, y este señor se fue a traer las armas y hasta ahora ha vuelto. Y por supuesto, luego, años después, solamente sabemos que es una de las familias más ricas del Perú, con dinero, por ejemplo, mal habido, patrimonio público. Y por supuesto, a este señor no se le persiguió más porque seguramente prescribió la acción penal del delito de peculado, que en esa época también estaba regulado. Entonces, con la declaración de que estos delitos la acción penal no prescribe, yo creo que es una forma de dar un mensaje a los funcionarios servidores públicos que no pueden apropiarse del dinero y esperar unos años para que la justicia le alcance. Yo creo que es razonable lo que se ha legislado en el Perú. También ha sido una reforma que generó mucha expectativa social el hecho de haber incluido la llamada
inhabilitación perpetua. Esto es que el funcionario público quede pues separado de la administración pública hasta por un lapso más o menos de 20 años. Esta medida tiene una presencia histórica, porque la hemos tenido antes. ¿Te parece también útil? Me parece útil y razonable. Y por supuesto los que critican señalan que estamos llegando a lo que antes se denominaba muerte civil. Pero no es así. Antes se denominaba muerte civil porque al que le condenaban no tenía opción de buscar cualquier otra forma de ingreso patrimonial. Pero ahora con las inhabilitaciones hasta también tenemos perpetuas. Entonces, que el funcionario servidor público condenado no vuelva a atrapar para el Estado, no se le está matando simplemente porque él fácilmente puede buscar otro trabajo en la actividad privada. Entonces, claro, y los que están en contra pues señalan que se trataría de una muerte civil, pero no se trata de eso, sino de hacer que el mal funcionario servidor público condenado no vuelva ya a tener contacto con el objeto del delito, como ya señalé, que es el patrimonio del Estado. Ha quedado entonces claro que los delitos contra la administración pública, y particularmente los llamados delitos de corrupción, son aquellos que afectan de manera diferente, pero siempre a la administración pública, que sus autores tienen esa condición de ser funcionarios públicos que tienen una representación del Estado y que las penas que se aplican para ellos, si bien tienen cambios importantes en los últimos años, todavía no alcanzan estándares que se puedan considerar similares a delitos comunes. Se ha mencionado por parte de nuestro invitado que es más grave la situación de quien realiza un delito de robo que quien desarrolla en la calidad de funcionario un robo al Estado, por decirlo de alguna manera. Finalmente, un aspecto que también me parecía importante conocer. Dada tu experiencia, dada tu actual actividad funcional, ¿qué problemas resultan ser los más gravitantes en el juzgamiento de estos delitos contra funcionarios públicos? ¿Por qué es que se demora mucho? ¿Por qué es que a veces no resultan para la opinión pública sancionados debidamente? ¿Qué es lo que podrías contarnos en base a tu experiencia en este dominio? Bien, doctor, siempre se critica, ¿no?, el retardo en la administración de justicia en estos casos, pero no se tiene en cuenta que primero estamos hablando de delitos complejos, donde no solamente un funcionario está comprometido, sino varios funcionarios. Y segundo, se tiene que hacer bastante actividad probatoria en el juicio oral. Y lo que es un mal endémico y que hasta ahora no se ha solucionado es que se necesita pericias contables, pericias de valorización, tanto en peculado como en colusión, por ejemplo. Se necesita ese tipo de herramientas que se demoran en efectuarlo. Tanto la policía como el Ministerio Público no tienen un equipo de peritos contables para hacer las pericias a tiempo. Y eso es lo que en muchos casos lleva hasta años realizarlo. Y otro problema es que nos enfrentamos pues al otro lado de la fiscalía. Está siempre los buenos abogados defensores, porque el funcionario servidor público que delinque siempre contrata a un buen profesional. Los mejores estudios de abogados están defendiendo este tipo de acusados y por supuesto lo que buscan es complicar o lo que buscan es entorpecer a la acción de la justicia y que ésta se muestre ante la población como lento. Pero para eso, por supuesto, yo siempre exhorto a los fiscales, luego a nosotros los jueces mismos, de ver algunas formas o algún mecanismo de hacer más rápidos o más céleres los juicios orales en estos casos. Es pues una problemática compleja, como ha señalado nuestro invitado, la que corresponde a los delitos de corrupción y que el Estado debe, en consecuencia, permitir que los órganos vinculados a su persecución, a su sanción, cuenten con los medios que ayuden a que esa represión de estos delitos
sea eficiente y oportuna. Queremos agradecer a nuestro invitado, el colega Salinas Fixa, por su presencia en este programa e invitarlos a una nueva edición de Conociendo el Derecho Penal, siempre aquí en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. Me surgió la idea de tratar sobre corrupción de funcionarios y crimen organizado. ¿Para qué? Fíjense, el mensaje que quiero dejar desde el inicio, y lo vamos a insistir de repente en la medida que vayamos avanzando, el mensaje que queremos dejarles. Que para tratar casos de crimen organizado, el juez, el fiscal y el abogado y los estudiantes de derecho tienen que tener otros parámetros para verificar, para observar, para los jueces, para ver los casos, ver cuándo vamos a dar una prisión preventiva o cuándo vamos a condenar y cuándo absolver. ¿Esto a qué se refiere? Que los principios, fíjense la idea inicial, y en esto vamos a insistir, los principios que conocemos del derecho procesal penal moderno, los principios que hemos estudiado en las universidades, que hemos aprendido en las universidades, se disminuyen, no se acaban, se disminuyen cuando el operador jurídico está frente a un caso de crimen organizado. Y esto no solamente en el Perú, y esto viene desde Italia, Alemania, España. Por ejemplo, vamos a ver una cita de Jesús María Silva Sánchez, un penalista español, un penalista que propugna por un derecho penal un derecho penal garantista, un proceso penal garantista. Pero cuando habla de crimen organizado, dice, a los miembros de organizaciones criminales sometidas a un proceso penal, se tiende a asignar menos derechos y menos garantías. Y uno le pregunta, ¿y por qué, maestro? Porque no hay otra forma de luchar contra el crimen organizado. ¿Esto qué significa? Si le aplicamos los mismos parámetros, si le aplicamos los mismos principios del derecho procesal penal moderno, es difícil investigar un caso de crimen organizado. Y es más difícil condenar a alguien. Fíjense, hay en Trujillo, por ejemplo, estando en plena vigencia del Código Procesal Penal, un caso conocido del Escuadrón de la Muerte. Fíjense, donde yo conozco el caso de cerca, porque justo estaba haciendo una pasantía por Trujillo y estaba en juicio oral, uno de los primeros juicios orales en este caso. Y por supuesto, ¿cuál era la teoría del caso del fiscal? Que había personas que habían visto a miembros de la Policía Nacional ingresar a determinados domicilios y llevarse a determinadas personas, que supuestamente, según la policía, eran personas que se dedicaban a cometer delitos. Había bastante evidencia que miembros de la Policía Nacional ingresaban a las casas y se llevaban a estas personas. También había evidencia que a los 2 o 3 días estas personas fueron encontradas muertas en la playa. También hay evidencia de que los peritos, los forenses, determinaron que murieron por disparos de arma de fuego. Y también determinaron que las armas que habrían sido utilizadas eran de uso policial. Fíjense, todas esas evidencias. Sin embargo, en este caso se hicieron 3 juicios orales, porque hubo un primer juicio, absolvieron a todos, se fue a la sala de apelaciones, anuló la sentencia, y se vuelve a hacer nuevo juicio oral. Un segundo juicio oral, igual, absolvieron a todos. Se fue en apelación por la fiscalía, la sala de apelaciones anuló también esa sentencia y ordenó nuevo juicio oral. Hizo un tercer juicio oral, fíjense, con todas esas evidencias, y igual, absolvieron a todos. Y les decía, pues, que se volvió a hacer un nuevo juicio oral, también absolvieron a todos, se fue en apelación, la sala de apelaciones de Trujillo, ya pues seguramente cansado de que ya no se podía hacer nada, confirmó la absolución.
Fíjense, en un caso con todas esas evidencias que les cuento, no se pudo condenar. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cuál es la evaluación? Que los jueces no especializados en crimen organizado, estaban utilizando los mismos parámetros de un derecho procesal penal moderno. Es decir, fíjense, para hacer frente a crimen organizado, primero se necesita especialización. Fíjense, yo he pasado como fiscal 14 años de mi vida, luego como juez en la Sala Penal Nacional y ahora veo que todavía tenemos algunos colegas, tanto abogados, jueces y fiscales, que no cambian, que ven las cosas en el mismo sentido. Por ejemplo, tenemos como regla, la regla es que la prueba tiene que producirse en juicio oral y ante el acusado. ¿Eso qué significa? La regla es que el testigo que se indica a una persona como que ha participado en la comisión del delito, tiene que ir al juicio oral y decirle directamente qué es lo que ha hecho y cómo lo hizo. Y por supuesto, si esto hacemos en los casos de crimen organizado, lo primero que va a pasar es que el testigo no va a querer ir. O si va, si el valiente va, al día siguiente va a volver a los estados judiciales a decir quiero declarar. Lo que dije ayer o anteayer no es cierto. Inventé. Oye, ¿por qué? Porque es objeto de amenaza, objeto de violencia. Si no es él, es su familia. Entonces, pues, un derecho procesal de excepción, por ejemplo, ahí esa regla no se cumple a plenitud. Entonces, el testigo puede ir con clave, por ejemplo, o puede ir encubierto. Eso es la excepción, pero es lo que se tiene que aplicar en caso de crimen organizado si queremos llegar a la verdad y de esta forma pues los jueces poder sentenciar. Si no, es imposible. Otra regla es que la prueba se tiene que producir en el juicio. Esa es la regla y que nos han enseñado. La prueba se tiene que producir en juicio. Pero la ley 30.077, y luego vamos a volver a eso, que estamos en una etapa de reglas procesales excepcionales. La 30.077, por ejemplo, establece determinados parámetros para investigar y luego para juzgar casos de crimen organizado. ¿Y qué se dice ahí en el artículo 20? Por ejemplo, prueba producida en un juicio anterior puede servir para un nuevo juicio. Es decir, en un nuevo juicio el juez puede valorar una prueba producida en otro proceso. Incluso una sentencia donde se ha determinado la estructura de una organización criminal, por ejemplo, pongamos, hace 2 o 3 años, se ha determinado el nombre de la organización criminal, su estructura, es decir, quién era su líder. Cuando cae un integrante de esa organización criminal y se le somete a juicio oral, esa sentencia se puede incorporar al proceso. Es decir, ya en ese nuevo proceso no se va a discutir qué organización criminal fue, cuál fue su nombre, cuál fue su estructura, ya no se va a discutir, ya no se va a discutir quién es su líder. Oye, ¿por qué? Porque ya una sentencia anterior se trae este nuevo proceso y por supuesto con eso se evita, fíjense, distraer tiempo en determinar cuestiones que ya fueron determinadas en un proceso anterior. Fíjense. Entonces también la regla de que la prueba se tiene que producir en el juicio ante el acusado también se mediatiza. Y eso tenemos que entenderlo. ¿Por qué? Volviendo a Silva Sánchez, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué el Estado, los Estados tienen que hacerlo? Por supuesto, siguiendo la ideología de la Convención contra la Convención de las Naciones Unidas contra el crimen transnacional. Tenemos que hacer que estas personas, por supuesto, si hay evidencia, si hay pruebas, sean condenadas. Y Silva Sánchez dice, pues no hay otra forma de luchar contra el crimen organizado. Si nosotros lo hacemos frente con las reglas que todos conocemos, no se puede luchar contra el crimen organizado por lo peligroso que encierra su misma estructura. Fíjense. ¿Entienden? Entonces el mensaje es esto, que lo que les quiero dejar para reflexionar, no es que yo tenga la verdad. En el derecho no hay verdades, ni absolutas ni relativas. Y yo quiero mucho a Manuel Atienza, que señala que el derecho es evidentemente argumentativo. El que argumenta mejor y sobresale, esas ideas debiéramos seguir. Fíjense. Entonces, con esa idea, y vamos a volver
a insistir en esta idea. A ver, lo primero que tenemos que decir es que a lo que normalmente se conocía, a la criminalidad normalmente individual, ahora, no solamente en el Perú, es un problema mundial. Existe el crimen organizado, el crimen como empresa. Empresas criminales que, para sobrevivir por tiempos, años, no voy a hablar de casos que están judicializados, porque de repente hiero susceptibilidades, pero hay empresas criminales que han existido en el Perú, por ejemplo, varios años. Y estas empresas criminales siempre están en el límite entre lo legal y lo ilegal. Siempre. Están en lo legal, por ejemplo, aquí teníamos un abogado que ahora está en Chayapalca, por ejemplo, que tenía su estudio jurídico de abogado, defendía los estrados judiciales y lo hacía muy bien, en forma lícita. Pero luego se descubrió que, por el otro lado, realizaba actividades ilícitas. Fíjense, otros presidentes regionales, vamos a hablar de Ancash, por ejemplo, también parecía que hacía una buena gestión en la gobernación de Ancash. Una buena gestión. Incluso tenía amigos en el Congreso, lo recibían los jueces, los fiscales. Entonces parecía un hombre de bien, fíjense, porque realizaba actividades lucrativas lícitas. Pero también a la vez en ese distrito judicial aparecía gente muerta y nadie se explicaba por qué se moría la gente. Ya años después, 16 años después, se descubre qué es lo que estaba pasando con esta empresa criminal. Fíjense, estaba entre lo lícito y lo ilícito. Y entonces, ahí, ¿cómo llega primero la policía? ¿Cómo llega la fiscalía? ¿Cómo luego los jueces pueden dictar prisiones preventivas o dictar sentencias condenatorias? ¿A través de quién? Y ahí viene lo que el sistema, aún cuando ya estaba en el Código Procesal Penal del 2004, ahora se ha afianzado la ley de colaboración eficaz. Dice la ley de colaboración eficaz, fíjense, ¿quién puede ser colaborador eficaz? Un integrante de una organización criminal que se arrepiente o la policía lo detiene y, por supuesto, la policía con la ley en la mano, no la policía, la fiscalía con la ley en la mano, por supuesto, trata de llegar a un acuerdo con este integrante de la organización criminal. ¿Qué tipo de acuerdo? Que dé toda la información sobre la organización criminal, que señale cuál es la estructura. Y, por supuesto, el derecho procesal penal le da premio. Y se aplica el derecho penal premial. Y mucho se critica eso. Se dice, algunos dicen, ¿cómo el Estado se va a sentar? O mejor, ¿cómo el Estado, representado por los fiscales, se van a sentar con una persona que dice haber cometido delito? Y delito grave, ¿tá? No cualquier delito grave. Hasta homicidio. Fíjense, ¿cómo se va a sentar? Y se critica esos acuerdos. Se critica el sistema de colaboración eficaz. Pero por otro lado, tenemos que ver que no hay otra forma. No hay otra forma de saber de qué empresa criminal se trata. No hay otra forma de saber cuál es su estructura. No hay otra forma de saber quiénes son sus integrantes. Entonces el derecho, siguiendo así los Sánchez, por supuesto, el derecho tiene que utilizar esos mismos mecanismos para tratar de aniquilar una organización criminal, para limitar la existencia de las organizaciones criminales. Porque si no, el Estado no hace esto, va a llegar un momento en que el Perú pues, va a estar como Sinaloa, por ejemplo, el Estado de Sinaloa en México, donde mueren todos los días agentes de la Administración de Justicia y el Estado al parecer no puede hacer nada. Fíjense, entonces para evitar eso, el Estado felizmente ha dictado lo que yo denomino pues unas reglas procesales excepcionales. Al siguiente. Fíjense, aquí esta cita, en su libro Expansión del Derecho Penal, Silva Sánchez, que nos dice, el crimen organizado y la delincuencia de la globalización. Fíjense, la delincuencia de la globalización. El crimen organizado pertenece a lo prácticamente denominada legislación excepcional. Aquí estamos ante una legislación excepcional, eso lo tenemos que ser claro. No, por eso no podemos aplicar las reglas del Código Procesal Penal. Se aplica la ley 30.077 o se aplica los últimos decretos legislativos que han modificado el Código Procesal Penal.
Fíjense, que a muchas personas, muchos abogados, por ejemplo, a mí me critican y me dicen, ¿cómo es eso? En el derecho procesal penal moderno, los principios, las garantías se disminuyen. Fíjense lo que dice Silva Sánchez. Yo traigo este penalista porque todo lo hemos leído o seguimos, porque propugna pues, un derecho penal mínimo, un derecho penal garantía. Fíjense que es una legislación excepcional a la que se tiende a asignar menos garantías y derechos a sus integrantes sometidos a proceso por el enorme potencial peligroso que contiene su mismo. La organización criminal, no solamente en el Perú, en España, Italia, la mafia siciliana, por ejemplo, o en Alemania, son peligrosos por sí mismos, que para conseguir sus fines son capaces hasta de aniquilar jueces fiscales, que son su oponente para ellos. Entonces, si tratamos de procesarlos con las mismas reglas, con las reglas de un derecho procesal penal moderno y garantista, como ya les he puesto el caso de fuera de la muerte, no se puede condenar. No se puede condenar a nadie, pese a las evidencias, que en este caso presentó la Fiscalía. Fíjense, ¿qué dice Silva Sánchez? Se le tiende a asignar menos garantías y derechos a los integrantes de una organización criminal sometida a un proceso penal. Solo de esa forma. Por ejemplo, en el caso de Manos Limpias en Italia, llegaron a condenar. Y por supuesto, no, y aquí también hay que tener clara la idea, no es que se va a terminar con las organizaciones criminales, no es que se aniquila totalmente. Entonces, en Italia todavía cuentan que subsisten, pero el Estado los ha controlado, los tiene controlados, los tiene limitados. Y eso también es lo que se busca en el Perú. A ver, siguiente, señor. Fíjense, entonces, estamos ante normas procesales excepcionales, y para ello hay que conocer la ley 30.077, el contenido, la ideología que está detrás de esta ley 30.077, donde señala, en casos de crimen organizado, se aplican estas reglas de la 30.077. De forma supletoria, las reglas del Código Procesal Penal. Y aparte de eso, tenemos el decreto relativo 1244, que ya ha creado, ha tipificado el delito de crimen organizado. Es decir, el artículo 317 del Código Penal que regulaba la asociación lista para delinquir ha sido modificado. ¿Y esto cuándo ha sido? En octubre del año pasado, en octubre del 2016. Se ha tipificado ya como delito el crimen organizado. Ya no podemos hablar de asociación lista para delinquir, ahora se habla de delito de crimen organizado. Y por supuesto, ahí se diferencia con el delito de banda criminal. Muy diferente, fíjense, la banda criminal al delito de crimen organizado. Luego tenemos el decreto legislativo 1301, que ha modificado las reglas del Código Procesal Penal referidas a colaboración eficaz. Y por último tenemos el decreto legislativo 1307, que ha establecido o ha previsto reglas para que la lucha contra el crimen organizado sea más eficaz. Fíjense, todas estas reglas, todas estas leyes tienen su fundamento. ¿Dónde, doctor, encontramos su fundamento de estas leyes? En la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, o la Convención de Palermo también se conoce. Fíjense, y esto se dio pues, en el año 2000. Entonces, ¿cuál es la ideología de esa convención? Y yo también lo cojo, sería la ideología de estas normas procesales excepcionales. Y no puedo dejar de citar a Kofi Annan, que fue secretario general de las Naciones Unidas, en el 2004, en este documento que se denomina Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus protocolos del año 2004. Fíjense qué dijo Kofi Annan, un humanitario, y van a pensar que es un juez o una persona que no tiene principios, que conoce que es una persona humanitaria. ¿Qué decía? Fíjense, en el prefacio de ese documento. Y los enemigos del progreso, está hablando de las organizaciones criminales, y de los derechos humanos, y los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros, dice, el Estado, los Estados democráticos, por supuesto, debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, vencer a la corrupción, vencer a la trata de personas. Fíjense, que si las organizaciones criminales utilizan determinados factores para lograr sus fines, el Estado
un Estado democrático. Y por supuesto, el Estado, por medio de sus fiscales, por medio de sus jueces, por medio de sus procuradores, debe utilizar los mismos factores para beneficiarlos. Fíjense lo que decía en el año 2004 el secretario general de las Naciones Unidas. ¿Y qué es el delito de crimen organizado? Y por supuesto, vuelvo a insistir, esto ha sido tipificado por el decreto legislativo 1244 que ha modificado el 317 del Código Penal. Y ya no podemos hablar de asociación lista para delinquir, esto ya es historia. Ahora tenemos que hablar del delito de crimen organizado. Así como hablamos del delito de estafa, del delito de peculado, del delito de corrupción, aquí hablamos del delito de crimen organizado. Y ahí nos establece, ¿cuándo se ve el delito de crimen organizado? ¿Cuándo estamos ante un delito de crimen organizado? Y yo digo, pues ahí se verifica, se perfecciona, se consume ese delito, cuando el agente promueve, organiza, constituye o integra una organización criminal destinada a cometer delitos. ¿Pero qué delitos, doctor? Delitos graves. Luego vamos a ver, ¿qué delitos? Los delitos de corrupción de funcionarios. Pero todos los delitos, no. Algunos nada más. Los más graves. Por mencionar algunos de ellos. Fíjense. De 3 o más personas. Es decir, la organización criminal tiene que estar conformada de 3, un mínimo de 3 personas a más. Oiga, doctor, si son 2 nada más, no es crimen organizado. Entonces, ¿qué es? Banda criminal. Fíjense. Entonces, la asociación lista para delinquir no hay. Ya no existe ese delito en nuestro sistema jurídico. Ese decreto legislativo ha desaparecido. Pongamos así, ha desaparecido la asociación lista para delinquir y ahora habla del delito de crimen organizado y en un segundo párrafo habla del delito de banda criminal. Fíjense. Con carácter estable. Luego vamos a ver las características de una organización criminal. Permanente o por tiempo indefinido, que de manera organizada o contratada coordina y se reparten funciones y tareas. Por eso toda organización criminal tiene una estructura. Tiene una estructura. Doctor, pero esa organización criminal que se crea, ¿se inscribirá en registro público? No. ¿Se sabe su estructura porque está escrito en algún reglamento, en algún papel? No. Y eso también hay que entenderlo, porque hay abogados que he escuchado por ahí, que dicen que es patrocinado el líder de la organización criminal. ¿Dónde está el estatuto? ¿Dónde está el papel? ¿Dónde está el documento que se lo establece? Eso no existe. Eso no existe. Y aquí hay que decir también que en las organizaciones criminales actuales es muy difícil que el fiscal encuentre medio de prueba directo, o elemento de comisión directo, o acto de investigación directo. Fíjense, me cuido de decir prueba. La prueba solamente se produce en un juicio oral. En la universidad, cuando voy a dictar procesal penal, siempre me cuido y siempre recomiendo utilizar los términos en su real dimensión. En este caso, cuando hablamos de prueba, tenemos que hacerlo luego. Por ejemplo, el testigo va a juicio oral y presta su testimonio. Eso es testimonial. Eso es prueba. Pero el documento, por ejemplo, el acta de incautación de la droga que va al juicio, una vez que va su autor y lo reconoce, y responde el interrogatorio y contrainterrogatorio sobre el documento, ese documento recién se convierte en prueba. El autor antes es un elemento de comisión, o un acto de investigación, o un medio de prueba. Fíjense, por eso les decía, que el fiscal difícilmente encuentra un medio de prueba bien, en los casos de organizaciones criminales. Y entonces el juez no tiene por qué exigir. Oiga, señor, un medio de prueba directo. No existe. Fíjense, yo siempre pongo como ejemplo, la única organización criminal existente en el Perú que dejó medio de prueba directo fue la organización que lideró Vladimir Montesinos. Y digo que fue una organización criminal porque sí está establecido en las resoluciones judiciales diversas. Entonces, en ese caso sí dejó medio de prueba directo. ¿Cuál fue? Los videos. Los videos. Y contra esos videos, por supuesto, no podía hacer nada los abogados defensores. Fíjense, pero es un caso excepcional. Lo normal y regular es que las organizaciones criminales no dejan evidencia directa, no dejan testigos, porque si se enteran por ahí que alguna persona quiere denunciarlos o alguna persona quiere hablar de ellos, inmediatamente lo eliminan. Entonces no deja evidencia. Y entonces, ¿qué hay, doctor? ¿Qué se tiene que exigir al fiscal? Índice. Y por eso se dice también, para luchar contra el crimen organizado, la reina de la prueba es la prueba inicial. La prueba inicial que primero tiene que construir el fiscal, luego el juez quiere condenar. Oiga,
Oiga, doctor, pero si el fiscal no presenta la prueba indiciaria y solamente presenta un conjunto de indicios, probados por supuesto, ahí viene también la discusión de los académicos. Unos dicen, bueno, si el fiscal solamente presenta indicios y no presenta la prueba indiciaria, es decir, no construye la prueba indiciaria, después no puede hacer nada. Pero por otro lado estamos nosotros, que decimos, si el fiscal ha presentado todos los indicios, probados por supuesto, y después lo ha verificado en el juicio oral, el juez puede construir la prueba indiciaria y puede condenar. Fíjense. Entonces, por ejemplo, en este caso, no he dicho que vamos a hablar de todo, pero no he dicho que no vamos a hablar de casos actuales, pero siempre es, bueno, en este caso que hay evidencias, ¿qué evidencias hay? Primero las casas, que se compró las casas. ¿Qué otra evidencia hay? De que el dinero salió de Odebrecht. ¿Qué evidencias hay? Que el dinero fue a Maiman, un amigo de Toledo, y que Maiman luego le entregó a Toledo. Fíjense, son evidencias, pero por supuesto el abogado, a ver, o como el mismo investigado dice, pues a ver, acredítame que si a mí me han dado. ¿Dónde está el documento que a mí me han dado? Fíjense. Entonces, solamente hay indicios, esos indicios. Ahí se podrá construir un caso, al menos hasta ahora lo han construido para dictar prisión preventiva. Ahora, ¿se podrá construir un caso para lograr una condena? Eso nadie lo sabe. Eso va a depender del juez, fíjense, va a depender del fiscal, del juez. Que construya prueba indiciaria. Y por supuesto eso es difícil, ¿no? Construir prueba indiciaria es difícil, porque para eso tenemos que conocer, por supuesto, el silogismo. Premisa mayor, premisa menor y conclusión. Premisa mayor, ¿qué será? La regla de la experiencia, la regla de la lógica, la regla de la ciencia, pero en este caso la regla de la experiencia. Y la premisa menor, el dato, el indicio, corroborado, en juicio. Y luego sale una conclusión. Y por eso conozco a muchos operadores que dicen que si el titular de la acción penal no me trae la prueba indiciaria, no me trae la prueba indiciaria construida, ¿qué vamos a hacer? O si no me trae prueba directa, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí es todo un problema y por eso, ¿a qué voy? A que se necesita un sistema especializado. Se necesita un sistema especializado en crimen organizado, en corrupción de funcionarios. No es tan cierto lo que dicen algunos también, que el juez está especializado para ver todo tipo de delitos. No es así. No es así, y lo digo por experiencia propia. Que si no estuviera no hubiese estado en la Sala Penal Nacional, por supuesto, seguiría yo y más. Pero académico seguiría con mis principios del derecho procesal penal moderno, como yo discuto con los profesores, los teóricos que nos encontramos en la universidad. Por ejemplo, que a mí me ven como carcelero. Oye, ¿y por qué? Claro, porque estás en la Sala Penal Nacional, todo lo ves, condenas y condenas efectivas. Y entonces ahí también tenemos que pensar y reflexionar. Y les tengo que decir, ¿qué casos llegan a la Sala Penal Nacional que está en Uruguay? Ahora, ¿qué casos llegan a la Sala Penal del nuevo sistema especializado en corrupción de funcionarios? Casos de crimen organizado, casos graves, especulados, colisiones, realizados en crimen organizado. Vaya a la pena, o vaya a las características mismas del delito. ¿Cómo se ha realizado? ¿Cómo se ha desaparecido evidencia? ¿Cómo se ha muerto testigos? Entonces, en esos casos graves, fíjense, ¿qué va a hacer un juez cuando el fiscal trae toda la evidencia? Si le da libertad, por supuesto, diríamos, yo diría, si fuera un juez irresponsable, diría, bueno, el problema de la seguridad ciudadana no es del juez, sino de la policía y de la fiscalía. Yo le doy libertad, y ya que la policía y la fiscalía vea que ya no vuelva a esta organización criminal a operar, o ya que los miembros de la organización criminal se detengan, ya pasen a retiro. Esto no sucede. Y por supuesto, si el juez no es responsable y da las prisiones preventivas, las organizaciones criminales se van a consolidar. Y por supuesto dirán, ¿qué más da? El Estado desaparece, señor. El Estado desaparece. Y yo, como hombre de derecho, y pienso que ustedes también, no van a querer que sea todo un caos, que las organizaciones criminales manejen la economía, manejen la educación, manejen la política. Yo creo que tenemos que ser firmes en este aspecto, que tenemos que controlar el Estado, poner el fiscal, los jueces, sus procuradores, y en los abogados libres también. Los abogados libres también tienen que buscar que se controlen las organizaciones criminales, porque también corren peligro. Dicen que hay varios abogados, no sé por qué razones, que han
existencia de organización criminal crea inseguridad ciudadana. Ese sentimiento de vivir en condiciones normales, como dice Rocín, en condiciones pacíficas, insoportables, la organización criminal la pone en jaque. Fíjense, y todos somos afectados. Y todos somos afectados. A ver, siguiente, fíjense. Fíjense cuáles son las características. Las características de una organización criminal. Esto es para que ustedes se reflexionen qué características. Por ejemplo, aquí veo bastantes abogados libres, bastantes abogados. Y cuando vengan a consultar, ustedes tienen que ver, pues, si se presentan las características del crimen organizado. Porque no vaya a ser, pues, que el fiscal esté llevando el caso a la Sala Penal Nacional o al nuevo sistema, y al final no es un caso de crimen organizado. Y el juez, el abogado, al final se da cuenta. Eso no pueden permitirlo, por eso es necesario que conozcan estos detalles. Primera característica para estar ante el delito de crimen organizado. Primero, cualquier agrupación de 3 o más personas. 3 o más personas. Si a mi patrocinado le atribuyen un crimen organizado y dice el fiscal en su teoría del caso que es una organización constituida por 2 personas, inmediatamente el abogado tiene que decir, oiga, un momentito, esto no es crimen organizado, será banda criminal. Y por lo tanto, las competencias no es la Sala Penal Nacional, ni el nuevo sistema. El competencia es el sistema común. Fíjense. Otra característica, existe reparto de tareas o funciones. Existe reparto de tareas y funciones. Oiga, doctor, y me pregunten, ¿cómo vamos a ver el reparto de funciones y tareas? Por los colaboradores eficaces. No hay otra forma. Los colaboradores eficaces dan esa información. ¿Quiénes son los colaboradores eficaces? Les he dicho, integrantes de organizaciones criminales que se arrepienten y van y buscan al fiscal, o colaboradores o integrantes de organizaciones criminales que la policía los ha intervenido. Y por supuesto, tenían un acuerdo con el fiscal. Ellos dan las características de si ha habido reparto de funciones. ¿Y quién se reparte las funciones? Siguiente. Que se trate de cualquier tipo de estructura. Y también aquí el doctor Prado Salvador, por ejemplo, tiene un libro sobre organizaciones criminales y hay una serie de estructuras de las organizaciones criminales, las verticales y las horizontales. Y hay que tener claro también, si es una organización vertical, el último eslabón de la organización criminal, los que integran el último eslabón de la organización criminal, difícilmente conocen al líder. Y entonces cuando cae pues un integrante de la organización criminal del último eslabón, los fiscales, cuando primero en la toma de dicho, esta persona le dicen que diga el líder, que diga quién es el líder, y porque esta persona no sabe quién es el líder. Y ahí hay fiscales que no le creen. Ah, tú me estás mintiendo, tú me estás diciendo la verdad. Oiga, señor, pero verdad, que no lo sé. ¿Tienen que acuerdan del caso de Sendero Luminoso? Caían las personas que salían a las calles a aniquilar, por ejemplo, lo detenían y la policía con la fiscalía que diga quién es el líder, que diga si conoce a Abimael Guzmán. Por supuesto que no lo conocía, por supuesto que no lo conoce, nunca lo he visto. Y por supuesto muchos decían, no, están mintiendo, estás engañando. Y eso, por ejemplo, es importante para indagar, para hacer el interrogatorio por parte de los fiscales. Entonces, una persona que está en el último eslabón, en una organización de estructura vertical, difícilmente va a saber quién es el líder. Pero, y oiga, doctor, y si cae el líder, ¿también sabrá los que están en el último eslabón? También difícilmente. Entonces, hay diversas estructuras de organizaciones criminales, pero la ley dice cualquiera sea esa estructura. Otra característica, que abarque cualquier ámbito de acción. El ámbito puede ser local, regional, nacional o internacional. Fíjense. Otra característica, siguiente, que exista cierta permanencia en el tiempo. Y eso también, doctor, ¿cómo lo sabemos? Por la existencia de la organización. Fíjense, las organizaciones criminales se crean, vamos a hablar de organización criminal como empresa, como una empresa criminal. Se crean, sus fundadores lo crean para que les terminen, es decir, sea una herencia para sus hijos, para sus nietos. Ellos no lo crean para, bueno, hasta el 2020 o hasta cuando el Perú vaya al mundial. No. Ahí sobrevivan en el tiempo. Y hay muchas organizaciones criminales que en el Perú han sido varios años, bastantes años.
Y entonces ahí ya hay varios años, y hay empresas que están entre lo lícito y lo ilícito, cuando hablamos de desbalance patrimonial, por ejemplo, el lavado de activos, cuando hablamos de enriquecimiento ilícito, se tiene que hacer pericia contable. Y ponga el perito ahí que analice toda una empresa que ha trabajado más de 20 años. ¿Podrá hacerlo en un año, 2 años? Conozco que los peritos tienen vacaciones 2 o 3 veces y no terminan la pericia. ¿Y cómo lo exigimos? ¿Cómo lo exigimos? Fíjense. Otra característica del crimen organizado: obtención de lucro. Es decir, el delito de crimen organizado previsto en el 317 del Código Penal es un delito de lucro. Fíjense. ¿Por qué? Porque toda la organización está destinada a cometer delitos patrimoniales, diría yo, o delitos de homicidio, pero con fines de obtener lucro, acrecentar su patrimonio. Y esto es importante conocerlo. Oiga, doctor, volvamos a Sendero Luminoso. ¿Sendero Luminoso será crimen organizado? No, porque todos sabemos que Sendero Luminoso, el MRT, tenían otros fines que eran políticos, la toma del poder, poner las armas, pero no eran. Fíjense, si en estos tiempos cayera, por ejemplo, a Nimael Guzmán, retrocedemos el tiempo y cayera, a él no se le podía atribuir el delito de organización criminal, sino el delito de terrorismo, previsto en otra ley. Fíjense, pero otra característica es que tenga por finalidad cometer ciertos delitos y delitos graves. ¿Y qué delitos? También la ley 30.067 ha establecido qué delitos. En el artículo 3 de esta ley encontramos una serie de delitos. Fíjense, desde homicidio, adelante, homicidio, sicariato, conspiración, y encontramos el inciso 18, y ahí encontramos delitos contra la administración pública. Fíjense ahí, en la ley, la ley ha establecido el título de los delitos y el artículo, el tipo penal. No lo ha dejado a criterio del juez o del fiscal para que elija qué delito, no, ahí ha establecido el tipo penal. Y por supuesto, si repasamos los tipos penales, encontramos que está la confusión, está la exacción ilegal, está la colusión, está el peculado, están los cohechos, todo tipo de cohechos, el tráfico de influencias y el enriquecimiento ilícito. No hay otro delito. Oiga, doctor, ¿y el delito de abuso de autoridad? No. Si encontramos una organización criminal dedicada solamente al delito de abuso de autoridad, no es competente la Sala Penal Nacional ni la Sala Penal Nacional especializada en delito de corrupción de funcionarios. No somos competentes. Oiga, ¿por qué, doctor? Porque la ley lo ha excluido, la ley 30.067. Fíjense, el siguiente. Y es un delito autónomo, el delito de organización criminal es un delito autónomo. ¿Esto qué significa? Basta que el fiscal determine por medio de colaboradores, no hay otra forma. Oiga, doctor, ¿no habrá por ahí un audio donde hay una conversación entre 3 o más personas que dicen, bueno, vamos a formar la empresa criminal que nos vamos a dedicar a robar o a usurpar? No hay. Muy difícil, bueno, hasta ahora no me he enterado que hayan encontrado esa evidencia. Pero lo normal es que los colaboradores señalan que se reunieron tal día y se ha creado la empresa criminal destinada a cometer delitos. Fíjense, basta que se determine que contactaron, armaron la organización criminal. Así no se haya llegado a cometer ningún delito, dijeron, bueno, vamos a usurpar. Así no haya llegado a usurpar a ningún premio, el delito está consumado. Por eso es un delito autónomo. Es indiferente si llegó a cometer los homicidios, es indiferente si llegó a cometer los peculados, es indiferente si llegó a cometer las colusiones. Basta el acuerdo, basta la concertación. Y se dice pues que el Estado estaría sancionando actos preparatorios. Y no, aquí también hay una política criminal que señala pues, que el Estado en algunos casos tiene que adelantar sus barreras punitivas. Es decir, no va a esperar todavía que maten a los ciudadanos, no va a esperar que todavía usurpen, o no va a esperar que haya los lavados de activos. No, antes puede intervenir, antes puede controlar a la organización criminal. Siguiente.
Fíjense, es un delito de peligro abstracto. ¿Ah? Peligro abstracto, ¿por qué? Porque solamente basta el acuerdo, basta la concertación para estar ante el delito, ¿ah? El crimen organizado. Siguiente. Siguiente, Mario, vamos a... El tiempo nos está quedando corto. Fíjense. El título de la charla es Crimen organizado y corrupción. Y fíjense, los casos de corrupción, el principal problema que tenemos, y confiamos en que la Corte Suprema pues, nos vaya dando luces de cómo enfrentar el problema, es determinar. Fíjense, estamos hablando de organizaciones criminales dedicadas, vamos a poner el inciso 18 del artículo 3 de la ley 30.600. Organizaciones criminales destinadas a cometer peculado. ¿Cuándo se comete peculado? Cuando el funcionario público, en la organización criminal, por supuesto, se apropia de los fondos públicos de forma frecuente. Entonces, hay organización criminal. Y por supuesto, todos los funcionarios de la, pongamos, de la región, de la gobernación, no son integrantes de la organización, pero participan en la sustracción o ayudan en la sustracción. Entonces, siempre la Fiscalía está presentando casos donde hay varios participantes. El problema es determinar quién es autor y quién es cómplice. ¿Quién es autor y quién es cómplice? Y muchos me preguntan, ¿pero qué más da? Al final todos han participado en la comisión del delito y todos hay que condenarlos. No, es necesario determinar quién es autor y quién es cómplice para individualizar la pena. Porque es cierto esto también que el autor, su conducta penal es más reprochable que la de un cómplice. Por lo tanto, el autor tendrá más pena que la del cómplice. No, doctor, pero en el artículo 25 del Código Penal tenemos que el cómplice primario tendrá la misma pena que el autor. Por ejemplo, eso, al menos mi patrón no lo aplica. ¿Por qué? Porque bien sabemos que la conducta del autor que tiene el dominio del hecho es más reprochable penalmente. Por lo tanto, debiera merecer más pena que la del cómplice, así sea primario, porque el cómplice da una ayuda coyuntural en la comisión del delito. Fíjense. Entonces, oiga, doctor, y muchos me preguntan, ¿cómo diferenciamos? Yo no sé. Si piensas que ha ayudado y que sin tu ayuda no se iba a cometer el delito, pues, por ejemplo, al autor le ponemos 8 años y al cómplice, doctor, siempre hay que ponerle pues 7 años, 11 meses, 29 días. Ahí está 29 días. Fíjense, pero siempre tiene que haber esa diferencia. Entonces, volviendo a la idea es, ¿cómo sabe el fiscal, cómo sabe el abogado también? Porque no vaya, por desconocimiento, el abogado no puede permitir que a su patrocinado que solamente colaboró, solamente ayudó, le ponga una pena como autor, ¿no? El buen abogado tiene que saber estos detalles para lograr que se dosifique bien la pena de acuerdo a la participación de su patrocinado. Si sabe, por supuesto, que hay evidencia, y luego del juicio oral sabe que hay prueba que es para una condena. Entonces, la idea es, ¿cómo sabe el fiscal quién es autor y quién es cómplice? ¿Cómo sabe luego el juez quién es autor y quién es cómplice? ¿Qué teoría seguir? ¿Será la teoría del dominio del hecho que todos conocemos y que estaba regulada en el Código Penal en 1991? Fíjense, ¿seguiremos la teoría del dominio del hecho? ¿Qué dice la teoría del dominio del hecho? Es autor aquel que tiene las riendas del acontecimiento delictivo. Es autor aquel que planifica, aquel que participa y aquel que va a sacar provecho de las ganancias del delito. Y cómplice la persona que colabora, que le ayuda en la comisión del delito. Y hay una diferencia entre el cómplice primario y el cómplice secundario. El cómplice primario es aquella persona que sin su ayuda, sin su colaboración en la comisión del delito, el delito no tiene que participar. Es imprescindible su colaboración. El cómplice secundario es que con su ayuda o sin su ayuda, igual el delito se llegó a cometer. Y ya se ha llegado a cometer. Es decir, su participación es prescindible. Fíjense. El problema es, les pongo un ejemplo rápido. Hay un alcalde, hay un alcalde que ha organizado toda una organización criminal y con su compadre espiritual llega, se pone de acuerdo y dice, ¿sabes qué? Vamos a llevarnos 1 millón de soles que acaban de ingresar del canon minero. Y por supuesto, participa el alcalde y el compadre espiritual y se llevan el dinero.
Y por supuesto el alcalde representando pues a la supuesta organización criminal. Digo supuesta porque todavía no se ha determinado bien, no hay sentencia todavía en el caso. Fíjense, entonces, ahí, ¿quién será autor según la teoría del dominio del hecho? Los dos. El alcalde y el compadre espiritual, porque los dos ingresaron a la tesorería, los dos se repartieron $500,000 cada uno en su maletín, y los dos cargando los maletines, salieron de la esfera pública, salieron de la municipalidad. Los dos, según la teoría del dominio del hecho, serían autores del delito de peculado. La pregunta es, ¿será racional esa postura? No. Oye, ¿por qué no? Porque el principio de legalidad se opone. ¿Cómo es que el principio de legalidad se opone? Porque vamos al 387 del Código Penal y señala, ¿quién puede ser autor del delito de peculado? Solamente el funcionario o servidor público. Solamente el funcionario y servidor público. Entonces, fíjense, el compadre espiritual no puede ser autor. ¿Por qué, doctor, no puede ser autor? Porque el principio de legalidad se opone. Y entonces, esta teoría del dominio del hecho que fue creada y publicitada por Rocín. Y por supuesto, en esa época, en el año 1960, le dirían, pues oiga, profesor, su teoría nos sirve para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos comunes o en los delitos de dominio, como por ejemplo los homicidios, las violaciones sexuales, el tráfico de drogas, el lavado de activos. Oiga, pero los delitos especiales no nos sirve. Y por supuesto, Rocín habrá dicho, no se preocupen mucho, aquí tienen otra teoría. ¿Qué teoría? La teoría de infracción de deber. La teoría de infracción de deber. Que hay que reflexionar sobre este aspecto. Pero la teoría de infracción de deber según Rocín. No según Jacques, porque Jacques también. Fíjense, un paréntesis. Entre los penalistas más renombrados tenemos a Rocín y Jacques. Entre los dos hay una pugna permanente. Rocín habla de delito de infracción de deber y Jacques también habla de delito de infracción de deber. Pero con contenidos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Rocín habla de teoría del dominio del hecho, y Jacques también habla de la teoría del dominio del hecho, pero con contenido diferente. Es como Jacques como que dice a Rocín, usted no sabe nada de derecho. Es la teoría que debieran aplicar los jueces. Bueno, están en pugna permanente. Y entonces aquí en la teoría de infracción del deber hay libros, teoría de infracción del deber de Rocín o sus seguidores y teoría de infracción del deber de Jacques o sus seguidores, con contenido diferente. Lo que no podemos hacer es mezclarlos como normalmente se hace. No voy a decir dónde, pero se hace. Mezclan la teoría. Hacen como dice el doctor Peralta Barrera, hacen tutti frutti. Y eso no se puede hacer, porque son teorías que se excluyen. ¿Por qué se excluyen? Porque tienen ideología diferente. La construcción, las bases de la construcción de teorías son diferentes. Bueno, entonces, no hay más tiempo, por eso voy a resumir. ¿Qué dice Rocín? ¿Qué dice Rocín? La segunda teoría de infracción de deber. En los delitos, para los delitos especiales. Y los delitos de corrupción funcionales son delitos especiales. ¿El que dice? Bueno, será autor aquel que ha participado en la comisión de un delito, infringiendo un deber especial de carácter penal. Y cómplice, maestro, bueno, cómplice es también una persona que ha participado en la comisión del delito, pero que no ha infringido deber especial de tipo penal. Oye, doctor, ¿y por qué no infringió deber especial de tipo penal? Porque no lo tiene. ¿Cómo es eso? Ponemos el ejemplo del alcalde y el compadre espiritual. ¿Quién será autor para esta teoría de infracción de deber? Aquel que participó en la sustracción del dinero, en el peculado, participó en la sustracción del dinero, y por supuesto, infringiendo su deber especial de carácter penal. ¿Qué deber especial ha infringido este alcalde? El deber especial de no lesionar el patrimonio del Estado, que a la vez se represente en un bien jurídico protegido. El funcionario público, el servidor público, tiene ese deber especial de no lesionar el patrimonio del Estado. Oye, y el tercero, el compadre espiritual, también ha participado en la extracción del dinero, fíjense, ha participado en la extracción del dinero, pero no ha infringido deber especial alguno. Ese señor, como no trabaja para el Estado, no trabaja para la municipalidad, no tiene ese deber especial de carácter penal. Y por lo tanto, cómplice. ¿Y cuál será la conducta más reprochable? Por supuesto, la del alcalde, porque siendo alcalde, teniendo este deber de no lesionar el patrimonio del Estado, se ha llevado el dinero. Es más reprochable, más pena que el compadre espiritual, que participó también en la sustracción del dinero, pero no infringió deber especial alguno, porque no lo tiene, no es funcionario ni servidor público. Fíjense, ¿y qué más dice Rocín? Rocín también señala que
tanto autor como cómplice responden por ese titulado. Uno como autores y otros como cómplices. Y ahí viene una gran diferencia con Yahoo, por ejemplo. Yahoo dice no. Solamente van a responder por los delitos funcionariales, por los delitos especiales, las personas que tienen la categoría que señala el tipo penal. Es decir, solamente funcionarios y servidores públicos. Oiga, doctor, pero ha participado un tercero, un extranjero, dicen los italianos. Bueno, ese señor responderá penalmente, pero por un delito común. Dice, aquí cómo fue pues entrar un doctor extranjero, ya, será autor de hurto, o será cómplice de hurto. Y por supuesto, que lo vean los fiscales o los jueces de la Dirección de Justicia Común. Por ejemplo, los separa. Y por supuesto, Roquín, como es procesalista, también tiene un libro de Derecho Procesal Penal que explica el Código Procesal Alemán. Dice, oiga, si hacemos, si aceptáramos por asomo esa teoría, llegaríamos a no sancionar a nadie. ¿Por qué? Porque también si separamos los procesos, los medios probatorios se diluyen, desaparecen. El testigo, por ejemplo, irá al sistema especializado, pero cuando lo convoquen al sistema común, ya no voy, ya declaré, ya no voy. Se ahuyentan los testigos, están molestándole para que vayan a responder, vayan al interrogatorio de 2 casos, cuando el hecho es común, el hecho es único. Fíjense. ¿Entienden? Entonces, por eso seguimos o insistimos en que la teoría de infracción del deber de Roquín, no de Yahoo, no sirve para saber quién es autor y quién es cómplice en los delitos funcionariales. Gran problema que tenemos ahora, que tenemos los casos de crimen organizado. Que antes que se cree el sistema especializado de protección de funcionarios, lo veía pues la Sala Penal Nacional. Y por ese tipo de problemas se ha tenido... Doctor. Sí. Y por supuesto, Su hora ya va a terminar, ¿no va a tomar asistencia? Ahorita, hijita, ya. Ahorita tomamos asistencia, hijita, ya. Voy a salir, ¿ya? Para tomar asistencia. Ya, doctor, de acuerdo. Tomamos asistencia ahorita. Hemos tenido las últimas noticias que... Listo, ahorita estoy entrando a internet. Problemas que se han generado. Bien, entonces esa teoría debiéramos seguir para establecer quién es autor y quién es cómplice en los casos funcionariales, claro, pero no solamente cometidos en organizaciones criminales, sino también los que se cometen de forma individual por los funcionarios o servidores públicos. A ver. Fíjense. Y por supuesto, aquí el mensaje inicial, doctor Constante, ya, a ver. Cancho Reyes. Canchos. Buenas tardes. Buenas tardes. Castillón Gómez. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Katya Pusari. Elicia. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, hija. Collazos, Pacheco. José. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Cruz Rimasca. Wilfredo. No hay. De la Cruz Palacios, Madili. Presente, Madili. doctor. Gracias. Estación Cargos, Alberto. Estacio Cargos, Alberto. Presente, doctor. Buenas tardes. Presente, Gracias. doctor. Gracias. Felipa Alvites, Víctor Hugo. Felipa Alvites, Víctor Hugo. Vale. Gabriel García Piero. Gabriel García Piero. Vale. Linares Zapata Justin. Linares Zapata Justin. Alberto. Lucana Belli, Carlos, Vladimir. Lucana Belli. Malqui Gómez Denis. Presente, doctor. Buenas tardes.
Buenas tardes, caballero. Quincho Flores Brendi. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Quispe Rivas Marilín. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo. Roja Vega Rosemary. Buenas tardes, doctor. Presente. Gracias. Sánchez Misael Kaori. Presente, doctor. Buenas tardes. Listo. Sandoval Quintero Yani. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Siguas Hernández María Elizabeth. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Zulca González Brian. Presente, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Listo. Torres Quispe Flor. Presente, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Valdés Villegas Esteban. Presente, doctor. Buenas tardes. Villafani Macaldi Merli. Presente, doctor. Buenas tardes. Ya, voy a volver a pasar la lista. Solamente llamo a los que no han contestado. Por favor, atención. Ya. Cruz Limasca Alfredo. No hay. Doctor, el compañero me refiere que tiene problemas de internet y le ha dotado de sala, pero sí está en clases. Felipe Alvite Víctor Hugo. Presente, doctor. Buenas tardes. Gracias. Gabriel García Piero. No hay. Linares Zapata Justin. No hay. Lucana Belli. Ya, no hay. A ver. 1, 2, 3, 4, 5. 5 inasistentes. Listo. Hemos concluido. Vamos a... Ujú. Bueno, será hasta la otra semana, caballeros. ¿Me están moviendo? Será hasta la otra semana.